Hola a todas las personas que comienzan a ver el video hasta ahora, mi nombre es Daniel Méndez. En el día de hoy vamos a finalizar ya con el libro 5 del Estatuto Tributario. Este nos menciona cómo la administración tributaria, es decir, la DIAN, puede intervenir en procesos de liquidación, procesos de sucesiones, incluso en concursos de acreedores. Por otro lado, establece los protocolos para devolución de saldos a favor y introduce un concepto muy importante en la administración tributaria, el cual es la unidad de valor tributario, las famosas VT. No olvides suscribirte al canal para que estés atento a las últimas noticias de concursos públicos en Colombia, así como de este estudio. Recuerda que es súper importante este tema en las próximas pruebas escritas del concurso DIAN 2025. Rueda video. A ver, pensemos en los impuestos. Normalmente los vemos como una obligación y pues ya está, ¿no? Pero ¿y si lo pensamos más como una especie de contrato con el Estado? Un contrato que tiene reglas súper específicas, sobre todo en momentos clave de la vida, como cuando recibes una herencia o decides cerrar un negocio. Bueno, pues justo hoy vamos a meternos a descifrar ese manual de reglas de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, para entender de verdad cómo funciona y por qué nos afecta. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver cuándo y cómo interviene el Estado para asegurarse de cobrar lo que se le debe. Luego nos vamos al otro lado de la moneda. Cómo se puede recuperar el dinero si se pagó de más. También checaremos las reglas del juego para las devoluciones, cómo se combate el abuso fiscal y al final vamos a descifrar esa pieza clave del lenguaje tributario, la famosa unidad de valor tributario, la VT. Así que, ¡arranquemos! Muy bien. Primera parada. Hay que pensar en algo. Si una empresa cierra o una persona fallece, ¿qué pasa con los impuestos que debía? ¿Se esfuman así nomás? Pues no. El Estado tiene todo un mecanismo para que eso no pase. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta es que la ley básicamente le da al Estado digamos, un pase VIP a la fila. No importa cuántos acreedores más estén esperando, cuando llega el momento de repartir los bienes de esa persona o empresa, la DIAN se sienta en primera fila para asegurarse de que se le pague primero. Miren, la ley teje una red que es bastante efectiva. En 3 escenarios clave, herencias, quiebras o cuando se liquida una empresa, se enciende una especie de alarma. La persona que está a cargo del proceso, ya sea un juez, un notario o un liquidador, tiene la obligación legal de avisarle a la DIAN. El mensaje es súper claro. Antes de que cualquier otra persona toque un solo peso de esos activos, primero se tienen que saldar las cuentas con el fisco. Y esto no es algo que se deje al aire, para nada. En cuanto la DIAN recibe la notificación, ¡pum!, empieza a correr un cronómetro. Tienen exactamente 20 días para levantar la mano y decir, oigan un momento, esta persona o esta empresa nos debía dinero. Si por alguna razón no lo hacen en ese tiempo, el proceso de la herencia o de la liquidación puede seguir adelante. Ojo, esto no significa que la deuda desaparezca, simplemente se tendrá que cobrar de otra manera. Y aquí viene la parte más delicada. De verdad, esto es una advertencia para cualquier gerente, administrador o liquidador. Si se te pasa, si se te olvida notificarle a la DIAN, la deuda de impuestos de la empresa se puede convertir en tu deuda personal. Se le llama responsabilidad solidaria y significa que el Estado puede ir directamente contra tus bienes para cobrar lo que la compañía dejó sin pagar. Así de serio es. Ok, ya vimos cómo se las arregla el Estado para cobrar. Pero ¿qué pasa cuando la situación es justo al revés? A veces, por errores de cálculo o porque nos retuvieron de más, terminamos pagando impuestos que no debíamos. Ahora vamos a ver cómo funciona el camino para recuperar ese dinero. Y esto pasa, pasa todo el tiempo. Un error en la declaración, retenciones que no se calcularon bien y de repente, ¡zas!, resulta que hay un saldo a favor. La gran pregunta es, ¿cómo es el proceso para que la DIAN te lo devuelva? La ley es muy específica en esto. Una vez que se presenta la solicitud de devolución, y si todo está en orden, claro, la DIAN tiene un plazo máximo de 50 días para regresar el dinero. Y esto no es una sugerencia, es un plazo legal que está ahí para proteger al contribuyente. Pero mucho ojo, este derecho a pedir tu dinero de vuelta tiene fecha de caducidad. Se tienen exactamente 2 años contados desde la fecha en que vencía el plazo para presentar esa declaración para solicitar el saldo a favor. Si se deja pasar un día más, ese dinero simplemente se pierde. Ahora vamos a meternos un poco más a fondo en el proceso de devolución, porque no es nada más pedirla y ya. Si algo no está bien, la DIAN puede responder de 2 maneras muy diferentes, con un rechazo o con una inadmisión. Y créanme, entender la diferencia es fundamental. Pensemos en esto como si fuera un partido de fútbol. Un rechazo es como una tarjeta roja directa. Te expulsan del juego. Tu solicitud queda anulada por una razón de fondo, como que la presentaste fuera de tiempo. Se acabó.
En cambio, una inadmisión es más como una tarjeta amarilla. El árbitro te dice que cometiste una falta, algo técnico, pero te da chance. Tienes un mes para corregir el error y volver a meter la solicitud al juego. Entonces, ¿qué tipo de cosas te pueden ganar esa tarjeta amarilla? Pues casi siempre son errores de forma. A lo mejor faltó adjuntar un documento, o hay un error de dedo en un cálculo, o la declaración original que presentaste tenía algún problema técnico y se considera como no presentada. La buena noticia es que todos estos son problemas que se pueden arreglar si se actúa rápido. El sistema también tiene una especie de botón de pausa. Si la DIAN ve algo en la solicitud que no le cuadra, que le parece sospechoso, a lo mejor un proveedor que parece falso o una retención que se ve rara, puede detener todo el proceso hasta por 90 días para investigar a fondo. Es, digamos, su mecanismo de defensa para no devolver dinero por un reclamo que podría ser fraudulento. Bueno, ahora vamos a hablar de una regla que está, por así decirlo, por encima de todas las demás. Es como la regla del juego limpio del sistema fiscal. Una que dice que no es suficiente seguir la ley al pie de la letra, también hay que respetar su espíritu, su intención. Esta es la famosa cláusula antiabuso. Pensemos que es como si la DIAN tuviera unos lentes de rayos X. Si alguien construye una estructura de negocios súper complicada, que en papel es perfectamente legal, pero que su único propósito en la vida real es no pagar impuestos, la DIAN tiene el poder de ver a través de todo ese montaje. Puede ignorar la forma legal y cobrar los impuestos basándose en lo que realmente está pasando económicamente. ¿Y cómo sabe la DIAN si una transacción es artificial? Bueno, buscan principalmente 3 señales de alerta. La primera, si la operación no tiene ningún sentido de negocios, o sea, es ilógica. La segunda, si genera un beneficio fiscal enorme sin que la empresa asuma un riesgo real a cambio. Y la tercera, si toda la estructura legal parece un disfraz para ocultar la verdadera intención. Hay una línea muy delgada entre una buena planeación fiscal y el abuso, y esta cláusula es la que intenta definirla. Y finalmente, llegamos a una pieza del rompecabezas que es clave para que todo el código fiscal funcione de manera coherente año tras año: la VT. La VT es, piénsenlo así, como una moneda especial creada solo para los impuestos. El artículo 868 la define como una unidad de medida que se actualiza cada año con la inflación. Esto es súper importante porque evita que los montos en la ley, como las multas o los topes para declarar, se queden viejos y pierdan su valor con el tiempo. El impacto de esto es, de verdad es gigantesco. Antes de que existiera la VT, la inflación hacía que las leyes fiscales se volvieran obsoletas casi cada año. El Congreso tenía que estar actualizando cientos y cientos de cifras en pesos. Era un relajo. Ahora todo es mucho más simple. Solo se actualiza un número al año, que es el valor de la VT, y todo el código tributario se ajusta en automático. Es un cambio que trajo estabilidad y predictibilidad para todos. Así que, al final del día, el sistema fiscal es un equilibrio bien delicado. Por un lado, tiene reglas súper estrictas para asegurarse de cobrar hasta el último peso que le corresponde. Y por el otro, también tiene plazos y procesos bien definidos para devolver el dinero que no es suyo. Se trata de balancear el poder del Estado con los derechos de los contribuyentes. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Toda esta red de artículos, plazos y reglas es una carga necesaria para que el sistema sea justo para todos? ¿O tanta complejidad se convierte al final en una barrera que nos impide entender bien nuestros propios derechos y obligaciones? Es el gran dilema de cualquier sistema fiscal moderno. Ahí se los dejo para pensarlo. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a meternos en un terreno que a todos nos da un poco de cosa, pero que es, inevitable. ¿Qué pasa con los impuestos cuando la vida da un giro de 180 grados? Un tema denso. Sí. Imaginen esto. Reciben una herencia, la empresa familiar decide cerrar sus puertas, o peor, un negocio entra en quiebra. No son cosas que uno planea, ¿no? Pero cuando suceden, las reglas fiscales se vuelven protagonistas. Y vaya que lo son. Lo que vamos a analizar hoy basándonos en el estatuto tributario son como las dos caras de la moneda. A ver. Por un lado vamos a ver cómo la autoridad fiscal se pone el casco y entra al campo de juego en estos momentos para asegurarse de que nadie se olvide de pagarle. Es casi una operación de rescate de sus propios recursos. Claro, asegurar lo suyo. Y por el otro lado, que es la parte que seguro le interesa a muchos, vamos a explorar el camino de regreso. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que le pagamos de más al fisco? Exacto. Veremos todo el proceso para pedir que nos devuelvan nuestro dinero, los famosos saldos a favor. La misión de hoy es entender las reglas del juego para no acabar en fuera de lugar. Y ojo, toda nuestra fuente es el texto de la ley, nada de opiniones. Es que justo ese es el punto.
Estos procedimientos no son trámites burocráticos nomás porque sí. Reflejan un principio clave. El Estado protege su lana. Ajá. Cuando hay un patrimonio que se va a repartir o una empresa que baja la cortina, la autoridad tributaria se asegura de ser de las primeras en la fila para cobrar lo que se le debe. A veces, incluso antes que otros acreedores. ¿Es una cuestión de prioridad? Ok, vamos a desglosar esto. La primera idea que salta a la vista en los textos es que la autoridad fiscal no es un espectador pasivo, no se sienta en las gradas a ver qué pasa. Para nada. Tiene mecanismos muy claros para, digamos, bajar a la cancha e intervenir directamente y recordarle a todo el mundo que hay una cuenta pendiente. El primer ejemplo, y uno muy común, es el de las herencias, las sucesiones. Aquí la ley pone una especie de alarma. Si el valor de los bienes que dejó la persona fallecida supera un umbral, que hoy son 700 VT. Las unidades de valor tributario. Exacto. Si se supera ese umbral, se enciende un foco rojo. A ver, expliquemos eso. No es que suene una sirena, pero casi. ¿Qué significa ese umbral en la práctica? Piénsalo como un cable trampa fiscal. Si la herencia es modesta, por debajo de ese valor, el gobierno básicamente dice, adelante, arréglense entre ustedes, no hay mucho riesgo para mí. Ok, Pero si el patrimonio cruza ese umbral de las 700 VT, ¡pum!, se activa la alerta. Los notarios o jueces a cargo tienen la obligación de mandar un aviso a la oficina de impuestos, antes de repartir nada. antes de repartir un solo peso. Y me imagino que ese aviso echa a andar un reloj. Exacto. A partir de esa notificación, la autoridad fiscal tiene 20 días hábiles para levantar la mano y decir, momento, yo soy parte de este juicio. ¡Ah, caray! Tienen que revisar si el fallecido debe impuestos y asegurarse de que esa deuda se pague con los bienes de la herencia. Si en esos 20 días no dicen nada, se asume que dan luz verde y el proceso puede continuar. Es una ventana de tiempo muy corta, pero muy intensa. ¿20 días? Se siente como una carrera contra el tiempo. ¿Y para los herederos hay alguna facilidad? Porque recibir una herencia con una deuda fiscal debe ser un trago amargo. Sí, la ley contempla una salida práctica. Menciona que los herederos pueden acercarse a la autoridad y proponer un acuerdo de pago. Ah, bueno. Esto es clave, porque les permite organizar las finanzas y pagar la deuda en plazo sin tener que malbaratar los bienes para cubrir el monto de un solo golpe. Ok, eso para las personas. Pero, ¿qué pasa con las empresas que se meten en problemas serios, como una quiebra? Ahí me imagino que la autoridad fiscal se pone todavía más estricta. Mucho más. Si una empresa entra en un proceso de reorganización o de plano se declara en quiebra, la notificación a la autoridad fiscal tiene que ser inmediata. Inmediata. Sí, la ley es durísima en este punto. Dice que si el juez o el funcionario a cargo no manda ese aviso, todo lo que se haga después puede ser declarado nulo. ¡Wow! O sea, ¿es como si el partido no pudiera empezar si el árbitro fiscal no está emperado? Justo así. Le da un poder de veto impresionante. Y en el caso más común de una empresa que simplemente cierra, que se liquida sin estar en quiebra, también hay que avisarles. También, y con mucha prisa. Cuando una sociedad se disuelve, su representante legal tiene apenas 10 días para correr a la oficina de cobranzas y decir, oigan, vamos a cerrar. 10 días. A partir de ahí, la responsabilidad recae en los liquidadores, que son las personas encargadas de vender los activos, pagar las deudas y repartir lo que sobra. Y aquí es donde la cosa se pone buena para los administradores, porque la consecuencia de no hacer las cosas bien les pega directo en el bolsillo, ¿no? Totalmente. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen. La ley establece lo que se conoce como responsabilidad solidaria. ¿Qué significa eso? Si el representante legal se hace el olvidadizo y no avisa a tiempo, o si el liquidador paga otras deudas antes que los impuestos, ambos se vuelven personalmente responsables. O sea, Esto significa que la autoridad fiscal puede ir tras su patrimonio personal, su casa, su coche, sus cuentas bancarias, para cobrar los impuestos que la empresa dejó sin pagar. Es una de las responsabilidades más pesadas que existen. el error de la empresa se convierte en tu deuda personal. Eso sí que es un incentivo para hacer las cosas bien. Mencionaste que el liquidador debe respetar la prioridad de los impuestos. ¿Qué es eso exactamente? Se llama prelación de créditos. Imagina que cuando una empresa se liquida, hay una fila de gente a la que se le debe dinero. Empleados, proveedores, bancos y, por supuesto, el fisco. Ajá.
Como muchas veces no alcanza para pagarles a todos, la ley establece un orden, una lista de quién cobra primero. La prelación de créditos es esa fila, y la ley siempre busca poner al fisco en uno de los primeros lugares. Entiendo. El liquidador no puede decidir a quién le paga primero. No, tiene que respetar esa fila obligatoriamente. No puede pagarle a un proveedor si todavía le debe al fisco. Entendido. Entonces el fisco tiene un arsenal de herramientas para asegurarse de que no se le escape un peso. Pero esto me hace pensar, ¿esta calle es de un solo sentido? Buena pregunta. Más al Estado. Esa es la pregunta del millón y nos lleva a la otra cara de la moneda, el camino de regreso del dinero. El sistema no es, o bueno, no debería ser una aspiradora de un solo sentido. Menos mal. La ley establece un derecho fundamental. Si al hacer tu declaración de impuestos te resulta un saldo a tu favor, o si por error pagaste de más, tienes derecho a pedir que te lo devuelvan. Eso suena justo. Reconoce que el sistema no es perfecto y que pueden ocurrir sobrepagos. Correcto, ya sea por retenciones que nos hacen por errores de cálculo o por la misma dinámica de un impuesto como el IVA. ¡Claro! Sin embargo, no es una puerta abierta para todos en cualquier circunstancia. Por ejemplo, en el caso del IVA, la ley es muy específica sobre quiénes pueden pedir la devolución de saldos a favor. ¿Quiénes, por ejemplo? La lista incluye principalmente a productores de bienes que están exentos de IVA, como la carne o la leche, o a exportadores. La lógica es que ellos pagan IVA en sus compras, pero no lo cobran en sus ventas. Entonces acumulan un saldo a favor que el Estado les tiene que reintegrar. Y leyendo la norma encontré un par de casos muy curiosos que demuestran cómo se usan las devoluciones para algo más que solo corregir errores. Son casi una herramienta de política pública. Totalmente. Un ejemplo clarísimo es el de la vivienda de interés social. Sí, ese me llamó la atención. Los constructores que hacen este tipo de vivienda pueden pedir que se les devuelva una parte del IVA que pagaron en los materiales como el cemento o el acero. No les devuelven todo, sino una cantidad calculada con una fórmula, el 4% del valor de venta de la casa. Es un subsidio indirecto, un incentivo fiscal para que se construyan más casas para la gente que más lo necesita. Exacto. Y el otro caso que menciona seguro es el del oro. El de los exportadores de oro. Pueden pedir su devolución de IVA, pero la ley les pone una condición muy fuerte, ¿no? Durísima. Tienen que demostrar que ese oro no salió de una mina ilegal. Deben tener un título minero vigente y la licencia ambiental en regla. Ese es un ejemplo perfecto de cómo la política fiscal se cruza con la política ambiental y regulatoria. Claro. El gobierno te dice, sí te devuelvo tu dinero, pero solo si me demuestras que estás haciendo las cosas bien, que no estás destruyendo el medio ambiente ni financiando actividades ilícitas. Es usar un beneficio tributario para premiar la minería legal. Ok, hablemos de lo que a todos nos importa en la práctica, los tiempos. Si tengo un saldo a favor, ¿cuánto tiempo tengo para pedirlo? Hay un límite, y es importante tenerlo en el radar. Tienes un máximo de 2 años para hacer la solicitud. ¿2 años desde cuándo? Contados desde que se venció el plazo para presentar esa declaración. Si se te pasa ese tiempo, como dicen por ahí, ya bailaste. Pierdes el derecho a pedir ese dinero. Y la contraparte, una vez que hago la solicitud, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para depositarme? Porque 50 días, que es lo que dice la ley como regla general, suena bien en el papel, pero seamos honestos, ¿se cumple? Esta es la crítica más común, y la realidad puede ser complicada. Los 50 días son el objetivo legal. Sin embargo, la ley también crea carriles rápidos para ciertos contribuyentes. Ah, ¿sí? Sí, por ejemplo, si eres un operador económico autorizado. Alto ahí. ¿Qué es eso? ¿Suena a un club VIP? Es básicamente eso. Es una certificación que obtienen las empresas, sobre todo las que se dedican al comercio exterior, que han demostrado ser súper cumplidas y confiables para la autoridad. Es como tener un pase VIP en el aeropuerto. Ok, entiendo. Para ellos, el plazo de devolución se reduce a solo 30 días. Es un premio por su buen comportamiento. Interesante. ¿Y hay alguna otra vía rápida para el contribuyente de a pie? Sí, y es la más moderna, la devolución automática. La ley contempla este mecanismo para contribuyentes que sean considerados de bajo riesgo y, muy importante, que tengan un altísimo porcentaje de sus gastos respaldados con facturas electrónicas. ¿Qué tan alto? Estamos hablando de más del 85% de sus costos. Claro, es un trueque.
El sistema te dice, si usas la tecnología que a mí me permite revisarte más fácil y rápido, y además eres cumplido, yo te devuelvo tu dinero casi de inmediato. Es un empujón brutal hacia la digitalización. Exacto. Es un incentivo directo para formalizarse y adoptar la factura electrónica. Menos papeleo y más velocidad para todos. Pero la vida no siempre es tan fácil. Me imagino que muchas solicitudes se atoran en el camino. ¿Cuáles son las trampas más comunes? El rechazo es definitivo. Es un game over. Ocurre si pides la devolución fuera de los 2 años que tenías de plazo, o si ese saldo ya te lo habían devuelto o lo usaste para pagar otro impuesto. Ahí no hay nada que hacer. ¿Y la inadmisión? La inadmisión es más como una tarjeta amarilla. Es un error de forma que puedes corregir. Por ejemplo, llenaste mal un dato en el formulario, hay un error de suma en tu declaración. Cosas que pasan. Sí, o si la declaración que genera el saldo se considera no presentada por algún motivo técnico. En esos casos, la autoridad te regresa la solicitud y te dice, arréglalo. Y te dan chance de corregir, supongo. Sí, te dan un mes. Si corriges el error y vuelves a presentar la solicitud dentro de ese mes, se considera que la presentaste en la fecha original. No pierdes tu turno en la fila. Es una segunda oportunidad. Ahora, además de errores del contribuyente, la autoridad también puede dudar de la información, ¿no? No creo que acepten todo a ciegas. Para nada. La ley les da una facultad de investigación, un modo detective. Ajá. Si al revisar tu solicitud encuentran algo sospechoso, por ejemplo una retención que no les cuadra o facturas de un proveedor que parece fantasma, pueden ponerle pausa a tu devolución hasta por 90 días. 90 días. 3 meses. Sí. En ese tiempo, hacen una investigación a fondo para asegurarse de que no sea un intento de fraude. Es un mecanismo de defensa para no soltar dinero que no corresponde. Y para los que tienen todo en regla, pero les surge el dinero, ¿hay alguna última opción? ¿Una especie de pague por velocidad? Sí la hay, y es la devolución con garantía. Es una jugada interesante. Puedes ir a un banco o a una aseguradora y comprar una fianza por el valor de la devolución que estás pidiendo. Ok. Le entregas esa póliza a la autoridad fiscal y a cambio se comprometen a devolverte el dinero en los siguientes 20 días. O sea, le pagas a un tercero para que asuma el riesgo ante el fisco y así aceleras el trámite. Exactamente. La garantía funciona como un seguro para el gobierno. Si en los 2 años siguientes revisan tu caso y descubren que la devolución no procedía, en lugar de perseguirte a ti, simplemente le cobran al banco. Es el carril express, pero tiene un costo. Hemos estado hablando de umbrales y cifras, y una sigla ha aparecido todo el tiempo. VT. La vimos en el cable trampa de las herencias. ¿Qué es exactamente esta VT y por qué es tan importante? La VT, o Unidad de Valor Tributario, es la columna vertebral de todo el sistema fiscal moderno. Antes de que existiera, era un caos. Las leyes estaban llenas de cifras en pesos. Claro, multas de X cantidad de pesos. Exacto. Multas de 500,000 pesos, límites de 80 millones. El problema es que con la inflación, esas cifras se volvían ridículas en un par de años. Un límite que hoy era alto, en 5 años no significaba nada. Y obligaba a estar cambiando la ley a cada rato solo para actualizar los montos. Suena súper ineficiente. Lo era. La VT resolvió eso de un plumazo. Es una unidad de medida que se ajusta automáticamente cada año con la inflación. ¡Ah, claro! Entonces, la ley ya no dice 700 millones de pesos, dice 700 VT. Y cada 1 de enero, la autoridad publica el valor en pesos de la VT para ese año. Se blindó contra la inflación. Y en el estatuto que analizamos hay unas tablas enormes que parecen convertir todo a VT. Esas tablas son el testimonio de ese trabajo de unificación. Los legisladores se sentaron y tomaron cientos de valores que estaban regados por todas las leyes, expresados en salarios mínimos o en pesos, y los tradujeron a un solo idioma, la VT. Un esfuerzo monumental. Sí, para crear un lenguaje común y dar certeza a todo el sistema. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, ¿qué panorama nos queda? Hemos recorrido 2 caminos que parecen opuestos, pero que son parte de lo mismo. Ajá. Primero, el del fisco como un interventor muy activo, con garras, que se mete en herencias, quiebras y liquidaciones para no perder su parte del pastel. Y el segundo, el del contribuyente que busca recuperar su dinero a través de un sistema de devoluciones que, al menos en el papel, tiene reglas, plazos y hasta carriles rápidos.
Al final, lo que vemos es un intento, aunque complejo y a veces frustrante, de crear un marco de reglas claras para ambos lados. Sí, que no es un sistema donde todo se vale. Exacto. La existencia de la VT, de los plazos, de la responsabilidad personal de los administradores, todo apunta a un esfuerzo por dar certeza. Que sepas a qué le tiras tanto si debes como si te deben. Busca que las reglas sean conocidas y sobre todo que las consecuencias de no cumplirlas también lo sean. Es un intento de hacer la relación entre el Estado y el contribuyente un poco más predecible. Y para dejar una última idea en el aire, algo que se menciona casi al final de nuestras fuentes. La ley le da a la autoridad una herramienta superpoderosa, una especie de carta comodín llamada abuso en materia tributaria. Esa es la herramienta antielusión por excelencia. Le permite a la autoridad ir más allá de la apariencia de una transacción. Pueden recaracterizar un negocio que, aunque en papel se vea perfectamente legal, no tiene ningún sentido económico o comercial real, y cuyo único propósito evidente es ahorrarse impuestos. Lo que nos deja con una pregunta final, una que aplica para cualquier persona o empresa que toma decisiones financieras. ¿Dónde pintas la raya entre una planeación fiscal inteligente y legítima y una estructura que la autoridad puede considerar artificial, una simple fachada para no pagar impuestos? Es el eterno y delicado equilibrio entre el derecho a optimizar tu carga fiscal y la obligación de cumplir no solo con la letra de la ley, sino con su espíritu. Y en esa delgada línea es donde se juegan los partidos más interesantes.